aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, el estilo del pasaje, que se ciñe a un método característico de San Juan, el evangelista y apóstol, es una progresión a saltos, en donde la incomprensión y los malos entendidos, los caminos truncados y sin salida, sirven a la palabra de Dios para llevar al interlocutor a un nivel superior. La nota de este diálogo, que se desarrolla en la oscuridad de la noche, son múltiples y tenues, como encantadas, como en un nocturno. Parecen variables, con continuos cambios de registro. Son los distintos peldaños que unos después del otro llevan a un horizonte cada vez más dilatado, hasta abrir en el Hijo del Hombre elevado la ventana sobre el misterio insondable de Dios y del hombre. Su Hijo en el Hijo de Dios. Como sucede a menudo, los discursos de San Juan, el apóstol, revelan lo que ocurre en el corazón de quien lee. El creyente percibe que está siendo leído por aquello que lee, dado que la palabra de Dios, al manifestarse, con su luz, despierta la verdad que ya está en él, al igual que en todos los creyentes. Hermanos, en lugar de la expresión reino de los cielos de Mateo capítulo 4, San Juan el apóstol normalmente emplea la palabra de vida de Juan capítulo 1 o la palabra vida eterna de Juan capítulo 3. Ahora, hermano que me escuchas, a las palabras hay que nacer de nuevo y nacer de arriba, el término que se lee aquí en el Evangelio según San Juan puede significar
tanto lo uno como lo otro. Seguimos leyendo el versículo. En verdad te digo. Jesús responde con autoridad divina el amén o en verdad reduplicado. Es una particularidad del apóstol Juan. Lo pueden leer en muchos pasajes del Evangelio de Juan. Hermanos, cuando el profeta en el Antiguo Testamento habla en nombre de Dios, dice, esto dice el Señor Yahvé. Cuando Dios habla en persona, dice, en verdad te digo. O sea, amén. Comienza aquí el primero de los numerosos diálogos del Evangelio según San Juan. Su finalidad es involucrar en él al lector. Jesús es la palabra de Dios, mientras que su interlocutor soy yo que leo. Y en mí, la palabra de Dios produce exactamente lo que dice el diálogo. Me narra y al narrarme me transforma. Hermanos, el Señor Jesús responde en un tono solemne la expresión en verdad te digo. Manifiesta que Jesús, el Señor, pretende hacer una afirmación de trascendencia, situándose en un nivel superior. Hace escoger a Nicodemo entre todo o nada, entre nacer de nuevo para participar del reino de Dios o ser excluido de él. Hermanos, esta respuesta del Señor Jesús indica implícitamente que Nicodemo preguntó al Señor Jesús cómo hacer para entrar en el reino de Dios. El evangelista Lucas habla de otro miembro del Sanedrín que hizo al Señor Jesús una pregunta semejante, que es el caso del joven rico en Lucas capítulo 18, donde la pregunta a Jesús es esta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Cada palabra de este versículo posee una densidad particular. La expresión el que no nazca de nuevo declara una necesidad universal. El verbo griego que hemos traducido por nacer tiene también el sentido de ser engendrado, y el adverbio de nuevo tiene asimismo el significado de lo alto o de arriba, como el mismo Señor Jesús les dice a los judíos en Juan capítulo 8. Dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermanos, ser engendrado evoca a aquel que da la vida, que está en pasivo divino, porque quien es engendrado por sí mismo, ni de sí mismo, porque nadie es engendrado por sí mismo ni de sí mismo, porque quien es engendrado ve por fin el rostro de quien lo engendra. Es un acontecimiento fundamental que le hace salir del vientre de su madre y existir como alguien distinto de ella, como su hijo. Y cuando leemos de lo alto o de nuevo, de aquí proviene el equívoco que se da entre Jesús y Nicodemo, quien entiende sus palabras como un nacer de nuevo, que materializa el deseo del hombre, el sueño de la eterna juventud, fuente inagotable de desilusiones y frustraciones. El Señor Jesús, por su parte, habla de un ser engendrado de lo alto, que consiste en aceptar el don de ser hijos de Dios, de llegar a la luz
de su amor perenne por nosotros los creyentes. Hermanos, este es el deseo de Dios para nosotros, que nos ama y quiere comunicarnos su vida. Así como hay una generación de lo bajo, que es natural, de la carne, que nos da vida común a todo animal, hay también una generación de lo alto, que proviene del ver el rostro de quien engendra. Esta generación es la que nos da una vida plenamente humana, puesto que nos hace hijos que reconocen su propio origen y entran con ella en una relación de amor con Dios. Hermanos, el evangelista y apóstol San Juan emplea tanto el verbo como el adverbio en su doble significado. A la palabra si alguno no nace de nuevo o si alguno no es engendrado de lo alto, la intención del Señor Jesús era moverse en el segundo plano, es tratar de un nacimiento o engendramiento sobrenatural que está en la esfera de lo divino. Pero Nicodemo, como se verá por su pregunta, comprende la frase en el primer sentido: si alguno no nace de nuevo. Hermanos, el Señor Jesús quiere llevar a Nicodemo a transponer los estrechos límites de la ley mosaica, que nos dice lo que hay que hacer. La vida no es el producto de nuestro hacer. Nadie se hace por sí mismo. Todos son hijos, engendrados por otro. Y llega a ser el mismo solo cuando ve y cree en el amor de quien lo engendra. En otro caso, no posee su identidad, la que ansiosamente buscará hasta el infinito y vivirá con la ilusión de encontrarla en cualquier otra parte, haciéndose enorme daño a sí mismo y a los demás. Hermanos, es imposible hacerse por sí mismo, como amarse por sí mismo. Es siempre otro el que nos engendra y nos ama. Solo llegamos a ser nosotros mismos si aceptamos a ser engendrados y amados, lo que nos capacita para engendrar y amar, y nos hace semejantes a quien nos ha engendrado y amado, lo que vale para la vida humana en general, vale en la misma forma para la vida espiritual. Uno se puede llegar a ser hijo de Dios, o uno no puede llegar a ser hijo de Dios por no transgredir ninguno de sus mandamientos, según lo anuncia Lucas capítulo 1. El propio esfuerzo jamás le permitirá hacerse tal. En cambio, hermano que me escuchas, llegará a ser capaz de escuchar y aceptar la palabra de Dios cuando aprenda a ser hijo, amado desde siempre. Hermanos, el Señor Jesús invita a Nicodemo a superar el marco de la ley mosaica hasta llegar al manantial mismo de la vida, al don del corazón nuevo y del espíritu nuevo, del que hablan los profetas, a quienes bien conoce el fariseo Nicodemo, como Ezequiel 36, que dice: y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. O sea, hermano que me escuchas, entrar en el reino de Dios no es obra del hombre, sino don de Dios.
Seguimos leyendo el versículo. No puede ver el reino de Dios. Hermanos, el verbo ver, dicho del reino, equivale a entrar, a experimentar, a participar y gozar de. San Juan hablará de ver vida en Juan capítulo 3 y de ver muerte en Juan capítulo 8. El reino de Dios, noción muy frecuente en los evangelios sinópticos, y tiene un sentido de recibir vida y vida eterna. Quien no tiene el corazón nuevo permanece en la oscuridad o noche. Está en aquella imposibilidad de vivir y de amar que la ley mosaica denuncia. Hermanos, Dios es madre y padre. Su reino es el amor correspondido del Hijo de Dios. En este reino de libertad entra no quien busca conquistarlo, entra sino el que entra, el quien acepta su ser de hijo, quien se hace como un niño según lo anuncia Mateo capítulo 18. Hijo en el Hijo de Dios. Entonces estará en condiciones de aceptar también a su hermano. El amor fraterno, hermano que me escuchas, es el lugar en que se realiza el amor hacia el Padre Celestial. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.